Mis queridas audiolectoras y estimados audiolectores, el libro 20 de Antigüedades Judías de Flavio Josefo consta de 11 capítulos, no de 10 como se podría suponer inicialmente. Este libro abarca un periodo de aproximadamente 22 años desde la muerte del rey Herodes Agripa I hasta los eventos que preceden a la gran revuelta judía contra Roma. A continuación te presento un análisis detallado y reflexivo de cada uno de los capítulos, manteniendo el estilo narrativo que caracteriza nuestras lecturas en Escúchame leer. Comencemos con el capítulo 1. El procurador Cuspio Fado y la reorganización de Judea tras la muerte de Herodes Agripa I. La administración romana interviene de manera directa en Judea y Claudio nombra a Cuspio Fado como procurador. Esta figura llega a un territorio inestable, donde el recuerdo del gobierno de Agripa I aún está presente en la memoria del pueblo. Fado toma decisiones firmes para reforzar la presencia romana y consolidar la autoridad imperial. Entre sus primeras medidas destaca la transferencia de las vestiduras del sumo sacerdote a la fortaleza Antonia, un acto simbólico que pone en evidencia la subordinación de las instituciones religiosas judías al poder romano. Esta acción representa una forma clara de control sobre el sistema sacerdotal, generando rechazo entre quienes valoraban la autonomía del culto en Jerusalén. Este traslado, más allá de lo práctico, se lee como un mensaje. Roma no solo domina militar y políticamente, sino también religiosamente. Josefo relata estos acontecimientos sin adornos, pero el trasfondo es contundente. Se estaba forjando una nueva dinámica de poder, una en la que los procuradores romanos no dudaban en intervenir directamente en las prácticas más sagradas del judaísmo. Fado, en su esfuerzo por estabilizar la región, terminó sembrando un malestar más profundo que, lejos de apaciguar los ánimos, alimentó una desconfianza creciente hacia el gobierno imperial. El inicio del libro 20 nos sumerge en este clima de tensiones donde cada decisión administrativa tiene resonancias espirituales y sociales de gran alcance. En el capítulo 2 podemos ver la conversión de la reina Helena de Adiabena y su hijo Isatés. Helena, reina de Adiabena, y su hijo Isatés son presentados por Josefo como figuras de gran piedad, cuya conversión al judaísmo marcó un episodio relevante en la expansión de esta fe más allá de Judea. Su historia se entrelaza con la devoción sincera y con el reconocimiento del judaísmo como una vía espiritual sólida, incluso para gobernantes de regiones alejadas. Helena realiza peregrinaciones a Jerusalén y ofrece generosas donaciones al templo, lo que le otorga una posición de respeto entre la población judía. Su conversión no fue simbólica, implicó un compromiso activo y visible con implicancias tanto religiosas como políticas. Isatés, por su parte, se compromete al punto de practicarse la circuncisión, desafiando a quienes en su entorno lo disuadían por temor a repercusiones políticas. Esta decisión expone la profundidad de su fe y también los conflictos que una identidad religiosa puede generar en un contexto político complejo. La corte de Adiabena, las relaciones con otras potencias y la vigilancia romana eran factores que rodeaban cada acto de piedad con riesgo. Aún así, la familia persevera en su adhesión al judaísmo, lo que demuestra el poder de atracción de esta religión, incluso entre élites extranjeras. Josefo recoge con respeto este episodio, destacando cómo la fe judía no se restringía a una etnia, sino que se proyectaba como una convicción universal que podía ser elegida y vivida con integridad. Veamos el capítulo 3. Conflictos en la región de Patria. La vida política de Isatés no se limita a su devoción religiosa y Josefo lo presenta también como un actor relevante en los conflictos internos de Partia. Al apoyar a su hermano Monobases en la lucha por el trono, Isatés se ve envuelto en una red de alianzas, traiciones y tensiones que delinean el mapa del poder en la región. Este capítulo ofrece una visión sobre cómo las familias reales operaban más allá de las fronteras de sus reinos, interviniendo en conflictos que tenían implicancias regionales. Josefo describe la manera en que Isatés maniobra con diplomacia y audacia para asegurar la estabilidad de su familia y proteger la integridad de Adiabena.
Este episodio revela una realidad muchas veces ignorada. Los reinos menores como Adiavena no eran pasivos ante las grandes potencias, sino actores con agencia y recursos propios. La intervención de Izates en Partia, aunque motivada por lazos familiares, demuestra también un conocimiento profundo de la política internacional. Josefo subraya que estos conflictos no son ajenos al mundo judío, sino parte de una historia más amplia donde los gobernantes convertidos al judaísmo siguen enfrentando las tensiones entre fe y poder, entre alianza y autonomía. En este sentido, la figura de Izates cobra una dimensión aún más compleja. En el capítulo 4 veremos la muerte de Izates y la sucesión en Adiavena. La muerte de Izates marca un punto de inflexión en el liderazgo de Adiavena. Su hermano Monobases asume el trono, continuando la devoción religiosa que había caracterizado el reinado de Izates. Josefo destaca esta sucesión como un ejemplo de continuidad espiritual más allá de los cambios de poder. Monobases no solo respeta el legado de su hermano, sino que lo profundiza, promoviendo un gobierno guiado por principios de justicia, piedad y respeto a la fe judía. La dinastía de Adiavena, por tanto, se consolida como un ejemplo de cómo la política y la religión podían entrelazarse de manera constructiva. Josefo no idealiza a Monobases, pero sí reconoce que su gobierno reafirma una tradición de fidelidad al judaísmo que trasciende generaciones. La estabilidad política lograda en Adiavena se presenta como resultado no solo de una hábil gestión, sino de un compromiso auténtico con los valores que Izates había adoptado. Este capítulo también sugiere que en un tiempo de inestabilidad para Judea existían ejemplos externos de monarquías que hallaban en la fe un pilar de cohesión. Monobases se convierte así en una figura de interés no solo político, sino moral para los lectores de Josefo. Pasemos al capítulo 5. Tras la salida de Cuspio Fado, el emperador Claudio designa como procurador a Tiberio Alejandro, un personaje que introduce una nueva complejidad en la relación entre Roma y el pueblo judío. Aunque de origen judío, Alejandro había adoptado plenamente la cultura helenística y mostrado escasa simpatía por las tradiciones de sus antepasados. Su administración se caracteriza por una postura dura y alienada con la autoridad imperial, lo que provocó un profundo malestar en Judea. Esta contradicción entre su origen y su política represiva fue vista como una traición por muchos, y Josefo no oculta el desconcierto que generó entre la población. El simbolismo de un judío gobernando contra su propio pueblo añade una capa dramática a la narrativa de Josefo. El paso de Alejandro por el gobierno dejó un sabor amargo, marcando un momento donde la administración romana no solo era ajena, sino que se percibía como hostil incluso cuando provenía de alguien con raíces judías. La figura de Alejandro resalta la tensión entre identidad y poder, entre herencia cultural y lealtad política. Este episodio refleja cómo Roma utilizaba funcionarios asimilados para reforzar su control, lo que alimentaba el resentimiento local y agudizaba la fractura entre los dirigentes romanos y las aspiraciones del pueblo. Josefo deja entrever que la represión de las costumbres religiosas, combinada con el cinismo político, aceleraba la pérdida de legitimidad de los gobernantes imperiales ante la mirada de los judíos de Judea. Vamos al capítulo 6. Con el ascenso de Agripa II, hijo de Herodes Agripa I, se abre una etapa de equilibrio precario en la región. El joven rey, aunque no tiene control total sobre Judea, recibe autoridad sobre ciertas regiones y competencia sobre el templo de Jerusalén, lo cual lo sitúa en una posición ambigua entre Roma y su pueblo. Josefo describe cómo Agripa II intentó complacer a ambos lados, adoptando una política de moderación que buscaba evitar un conflicto abierto. No obstante, su lealtad a Roma lo hacía sospechoso ante muchos judíos y sus decisiones respecto al nombramiento de sumos sacerdotes aumentaban la percepción de que era una marioneta del poder imperial. Agripa II se muestra como un gobernante que busca actuar con prudencia, pero cuya legitimidad es constantemente desafiada por las tensiones inherentes a su rol.
Su relación con las élites religiosas y con los sectores populares está marcada por una continua necesidad de negociación. Josefo lo retrata como un personaje que, aunque no carece de buenas intenciones, está atrapado en una red de expectativas contradictorias. La administración de Agripa II, lejos de pacificar la región, se convierte en una etapa de tensiones contenidas que anuncian la explosión futura. Su figura en este relato refleja la dificultad de gobernar cuando las fuerzas que se deben equilibrar ya han perdido la fe en el sistema. Vamos al capítulo 7. Josefo dedica este capítulo a las disputas internas dentro del sacerdocio judío, donde los sumos sacerdotes compiten abiertamente por el poder y la influencia. El nombramiento del sumo sacerdocio, que anteriormente era un asunto sagrado, se transforma en una lucha política sujeta a favoritismos y maniobras. Estos conflictos minan la autoridad moral del liderazgo religioso, que deja de ser visto como un referente espiritual para convertirse en un símbolo más de la corrupción y la fragmentación. Josefo observa cómo esta decadencia interna contribuye a una crisis más amplia de confianza y respeto hacia las instituciones. En lugar de fortalecer la cohesión del pueblo, las pugnas entre los sumos sacerdotes crean divisiones, resentimientos y una pérdida general de dirección. El relato de Josefo es casi una denuncia de cómo el deseo de poder ha reemplazado al servicio a Dios. Esta falta de unidad en el liderazgo religioso debilita cualquier capacidad de respuesta organizada frente a las presiones romanas y a las amenazas internas. El capítulo subraya que la descomposición del orden religioso no es un fenómeno aislado, sino una de las causas profundas de la inestabilidad que se avecina, un síntoma de la enfermedad moral que corroía a Judea desde dentro. Pasemos al capítulo 8. Con el debilitamiento del poder central y la falta de cohesión en las élites religiosas, la región se convierte en terreno fértil para la aparición de bandas de bandidos y agitadores. Josefo describe cómo estos grupos comienzan a operar con impunidad, atacando caravanas, robando a los habitantes y desafiando abiertamente la autoridad romana y local. Algunos se presentan como liberadores o como líderes populares, pero en su mayoría responden a intereses propios, sembrando el caos y contribuyendo al deterioro del orden social. Esta violencia estructural alimenta el temor y la desconfianza, preparando el terreno para un estallido mayor. La presencia de estos grupos también refleja la pérdida de legitimidad de las autoridades. Cuando el pueblo ya no cree en el sistema, busca alternativas, aunque éstas sean caóticas o violentas. Josefo no los idealiza, pero tampoco los retrata como simples criminales. Para él son el producto directo de una sociedad que ha sido descompuesta por la injusticia, la corrupción y la ausencia de liderazgo. Este capítulo da cuenta de cómo el tejido social comienza a romperse, no solo por las fuerzas externas, sino por los síntomas internos de una comunidad sin horizonte común. Vamos al capítulo 9. Este breve pero significativo capítulo recoge uno de los momentos más resonantes de todo el libro. En ausencia del procurador Festo y antes de la llegada de su sucesor Albino, el sumo sacerdote Anano aprovechó el vacío de poder para reunir al Sanedrín y condenar a muerte a Jacobo, identificado como el hermano de Jesús llamado el Cristo. Josefo no exagera ni idealiza el episodio, pero deja en claro que se trató de una ejecución injusta realizada sin legitimidad y con gran controversia. El hecho generó un escándalo e incluso los ciudadanos notables protestaron ante el rey Agripa II, lo que llevó a la destitución de Anano. Esta referencia, una de las pocas menciones extrabíblicas a Jesús y su círculo, resuena por la sobriedad con la que se presenta. Josefo no era cristiano, pero al incluir a Jacobo en su obra, reconoce su relevancia histórica. Lo retrata como una figura que, aún sin milagros ni discursos, encarnaba una postura que desafiaba al poder religioso. Su ejecución arbitraria y la reacción popular que generó son pruebas de que las tensiones ya no podían contenerse. En estas pocas líneas se condensa una tragedia que apunta directamente al colapso moral de los dirigentes y al cierre de cualquier espacio de coexistencia pacífica entre las distintas facciones. Vamos al capítulo 10.
En un intento por afirmar su autoridad y dejar una huella duradera, Agripa II inicia importantes proyectos de construcción en Jerusalén, incluyendo la ampliación del templo. Estas obras, lejos de ser bien recibidas, despiertan suspicacias entre los sectores más conservadores del pueblo judío, que las perciben como una intromisión romana disfrazada de piedad. Josefo registra las tensiones que generaron estos trabajos, que si bien buscaban embellecer la ciudad, también fueron vistos como símbolos de sometimiento y como una forma de vigilancia política encubierta. El intento de ganar legitimidad a través de la infraestructura se vuelve, en cambio, un motivo más de división. Las obras no solo transforman físicamente la ciudad, sino que alteran su equilibrio espiritual y social. Agripa II, quizás sin proponérselo, se convierte en una figura ambigua, ni completamente romano ni completamente judío. Sus decisiones, aunque bien financiadas y estructuradas, no logran ganar el corazón del pueblo. Josefo muestra cómo hasta los actos que podrían parecer nobles se tornan conflictivos cuando la confianza se ha perdido. Y vámonos al último capítulo, al capítulo 11. Este último capítulo del libro 20 presenta un panorama de descomposición acelerada. Las tensiones entre los judíos y las autoridades romanas se agudizan, mientras las divisiones internas de la sociedad judía se vuelven irreconciliables. Josefo describe un clima de confrontación donde los extremos ganan terreno y las voces moderadas son acalladas. El equilibrio que algunos procuradores intentaron mantener ya no es sostenible. Las provocaciones, los abusos y los resentimientos acumulados durante décadas encuentran ahora su punto de quiebre. La región está al borde de una explosión. Este cierre no es un simple epílogo, sino una advertencia. Josefo, que más adelante narrará la gran revuelta en detalle, usa este capítulo como umbral entre la decadencia institucional y la guerra abierta. Cada episodio previo, las disputas sacerdotales, los abusos de los procuradores, los asesinatos arbitrarios, el surgimiento de bandidos, convergen en esta etapa final de crispación. Judea, según Josefo, no fue destruida por un solo evento, sino por una acumulación de errores, injusticias y divisiones. El libro 20 concluye como una crónica del desastre anunciado, con la historia avanzando inexorablemente hacia el conflicto. Queridas audiolectoras y estimados audiolectores, me encantaría saber si quieren que siga desarrollando las otras obras de Flavio Josefo. La guerra de los judíos, una narración muy cruda que consta de 7 libros, y también su autobiografía titulada simplemente Vida, en un solo libro. ¿Les gustaría que las exploremos juntos? Los leo en los comentarios. ¿No les gustaría que desarrolláramos la historia de la antigua Roma? Contéstame, hazme tu comentario.